Se rieron en su cara, carcajadas que retumbaban como martillazos en su pecho. Luis, sentado en la mesa familiar, apretaba los puños bajo la mesa mientras su propia sangre lo trataba como si fuera un payaso, un estorbo, alguien sin futuro. Sus ojos ardían no de lágrimas, sino de esa mezcla peligrosa entre rabia y humillación. Lo llamaron inútil. Dijeron que nunca lograría nada. Incluso su hermano menor, aquel al que él había ayudado tantas veces en silencio, se unió a la burla con una sonrisa de desprecio. Luis sintió que el aire se volvía pesado, como si cada palabra venenosa apretara una soga invisible alrededor de su cuello. Ese día no respondió, no gritó, no se defendió, solo bajó la mirada. Y en ese aparente silencio de derrota, empezó a trazar en su mente el mapa de algo mucho más grande: su venganza. Lo que ellos jamás imaginaron fue que cada carcajada sería la semilla de su propia caída. Luis no olvidaba, Luis observaba, y en lo profundo de su alma juró que el dolor que le hicieron sentir regresaría multiplicado. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te han subestimado al punto de hacerte sentir invisible? Suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Luis se levantó de esa mesa con el corazón en llamas, pero con el rostro inexpresivo. Nadie notó la tormenta que estaban haciendo en su interior. Y así, mientras todos seguían riendo, él ya había decidido que su silencio sería su arma más letal. Los días siguientes fueron un eco interminable de esa cena. Cada vez que Luis intentaba concentrarse en su trabajo, la risa de su hermano resonaba en su cabeza. Esa carcajada aguda que lo atravesaba como un cuchillo oxidado. En el transporte público, en las noches de insomnio, incluso en los momentos más tranquilos, las palabras inútil, fracasado, nadie lo perseguían como fantasmas invisibles. Se miraba al espejo y veía a un hombre desgastado, con ojeras profundas y la mandíbula tensa. La rabia le hervía en la sangre, pero no quería explotar de forma impulsiva. No, esa era la reacción que ellos esperaban, la confirmación de que no valía nada. Luis sabía que la verdadera fuerza no estaba en gritar ni en llorar, sino en observar, planear, esperar el momento perfecto. Mientras tanto, su familia seguía con la misma actitud. Cada encuentro era una repetición cruel, comentarios sarcásticos, comparaciones hirientes, burlas disfrazadas de bromas. Incluso cuando guardaba silencio, ellos lo interpretaban como debilidad. Pero lo que en realidad escondía era un volcán que se estaba preparando para estallar con precisión quirúrgica. Una noche, mientras caminaba solo por las calles desiertas, sintió el aire frío golpearle el rostro. Cerró los ojos y recordó cada detalle de las burlas. El sonido de las copas chocando, la sonrisa torcida de su padre, la mirada de burla de su madre. Esa imagen se grabó tan fuerte en su memoria que se convirtió en combustible. Fue en ese momento que lo entendió. No se trataba solo de recuperar su dignidad. No, se trataba de hacerles sentir uno por uno lo mismo que ellos le habían hecho sentir a él. Impotencia, vergüenza, soledad. Pero él no iba a usar la violencia. Usaría algo mucho más poderoso: la inteligencia, la paciencia y el silencio. Luis comenzó a investigar. Empezó a observar los puntos débiles de cada uno, los secretos que escondían, las apariencias que mantenían ante los demás, las ambiciones que los movían. Cada gesto, cada palabra, cada descuido era una pieza de un rompecabezas que tarde o temprano iba a completar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor. Sintió calma, porque sabía que el juego apenas comenzaba. Luis no volvió a ser el mismo hombre que entró aquella noche a la cena. Cada gesto, cada palabra de su familia era ahora un mapa que él estudiaba con precisión. No se trataba de espionaje vulgar ni de curiosidad maliciosa. Era estrategia pura, meticulosa, calculada. Cada error que cometían, cada descuido, cada secreto que dejaban escapar, era un tesoro que guardaba en su memoria y en su cuaderno negro, el que ahora llevaba a todas partes. Su madre, tan confiada en su aparente control del hogar, tenía un patrón. Cada jueves, después del almuerzo, revisaba sus cuentas bancarias desde la tablet, dejando abierta la sesión durante minutos preciosos. Luis anotó cada hora, cada detalle de sus rutinas, hasta la contraseña que un día escuchó mientras ella murmuraba al teléfono. Su hermano mayor, el que se había reído de él con tanta despreocupación, no era tan fuerte como parecía.
Luis había descubierto que sus negocios, que él presumía sólidos y respetables, dependían de acuerdos dudosos y contactos que podían ser comprometidos con un poco de presión. No necesitaba confrontarlo, bastaba observar y esperar. Claire, la hermana menor, era quizás la más peligrosa. Inteligente, ambiciosa y convencida de que nadie podía tocarla. Pero incluso ella tenía grietas. Sus redes sociales, su orgullo exhibido en fotos y mensajes, revelaban conexiones y actitudes que combinadas podían convertirse en evidencia implacable. Luis comenzó a guardar capturas, fechas, interacciones, cada pedazo del rompecabezas que eventualmente desmoronaría su fachada perfecta. Mientras caminaba de regreso a su apartamento por calles desiertas, el aire frío golpeando su rostro, sentía que la paciencia se convertía en su arma más poderosa. Cada semana, cada acción, cada conversación se volvía parte de un plan mayor. No había prisa. Ellos ya habían subestimado su inteligencia. Esa subestimación sería su perdición. Luis comenzó a trazar mentalmente el tablero de ajedrez. Cada pieza, cada movimiento, cada consecuencia futura, todo debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Y mientras el mundo de su familia continuaba con su rutina confiada, él estaba construyendo silenciosamente la tormenta perfecta. Por primera vez desde aquella cena, Luis sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Y con ese control, la certeza de que nada sería accidental, todo sería merecido, proporcional y devastador. Luis sabía que la paciencia sería su aliada más poderosa, pero también entendía que todo plan necesitaba su primer movimiento. Aquel que quebraría la ilusión de seguridad que su familia creía tener. No se trataba de una venganza impulsiva, sino de dejar que la evidencia y la lógica hicieran el trabajo por él. Todo comenzó con pequeños detalles, apenas perceptibles al ojo desprevenido. Un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima, dejando constancia de ciertos movimientos financieros dudosos de su hermano mayor. No mencionaba nombres, no amenazaba, solo exponía información que al ser revisada por un auditor o un colega meticuloso, podría levantar sospechas. Mientras tanto, Luis observaba a su madre desde la distancia, estudiando sus rutinas diarias. El jueves llegó y, como siempre, dejó la sesión abierta en la tablet. Luis envió discretamente una alerta automática a su propio correo, registrando cada transacción, cada pago. Todo quedaba documentado, como piezas de un rompecabezas que pronto se volvería imposible de ignorar. Su hermana menor, tan confiada en su aparente impunidad, comenzó a recibir mensajes sutiles, menciones de documentos públicos, pequeñas referencias a contratos que ella creía privados. No había acoso, no había amenazas, solo recordatorios de que alguien estaba observando, que nada escapaba de la mirada de Luis. Aquella noche, mientras la familia cenaba sin percibir la tormenta silenciosa que se acercaba, Luis sonrió ligeramente. Cada gesto, cada error de ellos, cada descuido quedaba registrado. No había prisas. No había confrontación, solo el movimiento preciso que prepararía el terreno para la desestabilización total. Luis sentía una mezcla de satisfacción y calma absoluta. La justicia que planeaba no necesitaba gritos ni confrontaciones directas. Cada pieza que caía por sí sola fortalecía su posición, confirmaba su inteligencia y debilitaba la confianza de aquellos que lo habían subestimado. Al cerrar la puerta de su apartamento, el aire frío de la noche lo recibió como un recordatorio. La tormenta ya había comenzado, y ellos aún no tenían idea de lo que se avecinaba. Todo lo que parecía seguro se estaba resquebrajando silenciosamente, y Luis estaba listo para guiar cada grieta hasta convertirla en un abismo imposible de reparar. El lunes amaneció con un silencio extraño en la casa de Luis. No era un silencio tranquilo, era un vacío que pesaba sobre cada habitación, cada mirada. Su madre notó primero los pequeños cambios. Un extracto bancario que no cuadraba, una factura que parecía duplicada, un correo que mencionaba su negocio familiar con un detalle que ella no recordaba haber compartido. Cada paso que daba Luis estaba calculado para exponer, sin confrontar, sin dejar espacio a la duda. Él sabía que el miedo y la incertidumbre eran más poderosos que la ira abierta. Por eso, mientras su madre revisaba cada documento con manos temblorosas, él permanecía invisible, observando cómo el control que siempre había tenido se desmoronaba lentamente. Su hermana menor recibió un correo electrónico en la oficina. Un mensaje frío, profesional, nada personal, pero lo suficiente para hacerla titubear. Referencias a registros públicos, movimientos de acciones que ella creía secretos. Cada palabra diseñada para que la paranoia se instalara en su mente. Mientras leía, sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Algo estaba pasando,
y no podía rastrear el origen. Luis no necesitaba confrontaciones directas. La tensión se instalaba por sí sola. Cada miembro de la familia comenzaba a mirar sobre su hombro, a cuestionar sus propias decisiones, a dudar de sus aliados. El miedo silencioso era el arma más potente de todas. En el trabajo, la hermana menor empezó a recibir llamadas de auditoría, preguntas inesperadas sobre su firma, documentos que nunca debieron salir a la luz. Su inseguridad crecía con cada consulta, con cada mirada de sospecha. Mientras tanto, su madre sentía cómo la estructura de su aparente autoridad se desmoronaba. Luis observaba cada reacción con calma absoluta. No había celebraciones, no había gestos de triunfo, solo la certeza de que la justicia silenciosa comenzaba a recorrer sus pasos. Cada error cometido por ellos se convertía en evidencia de su descuido. Cada acto de desprecio hacia él ahora era la piedra angular de su plan. Al cerrar el día, Luis contemplaba la ciudad desde su ventana. La noche caía, y con ella, la sensación de control comenzaba a desplazarse de sus manos a las de la justicia silenciosa que él había puesto en marcha. Ellos aún no lo sabían, pero la caída había empezado, y cada grieta los acercaba al abismo que Luis había previsto con precisión milimétrica. El martes amaneció con una sensación densa en la casa de Luis. Cada sombra parecía más larga, cada sonido más amenazante. Su madre, antes altiva y segura, caminaba por los pasillos como si buscara pistas invisibles, como si esperara que algo la delatara. Cada papel sobre la mesa, cada factura revisada era un recordatorio de que alguien había estado observando y que nadie estaba fuera de control. Mientras tanto, su hermana menor descubría que algunos documentos en su oficina habían sido marcados por la auditoría interna. No había gritos, no había amenazas, solo un correo electrónico conciso que señalaba inconsistencias y la posibilidad de sanciones formales. La certeza de que alguien conocía cada detalle la paralizaba. Cada mensaje era una daga silenciosa que perforaba su confianza. Luis se movía entre las sombras de su propia vida, invisible, calculando cada efecto. Observaba cómo el miedo hacía que sus familiares se traicionaran a sí mismos. Miradas sospechosas, preguntas nerviosas, discusiones silenciosas que explotaban en el aire sin necesidad de palabras. Todo funcionaba exactamente como él había planeado. Esa tarde su madre intentó confrontarlo sutilmente. Se sentó frente a él con los ojos llenos de una mezcla de orgullo herido y temor, tratando de medir su reacción. Luis mantuvo la calma absoluta. Sus palabras eran mínimas, precisas, cada gesto controlado, pero su silencio era ensordecedor. La tensión llenaba la habitación y cada pausa entre frases era como un golpe invisible que obligaba a su madre a enfrentar la verdad. Había perdido el control de la situación. En la oficina de su hermana, la situación se intensificaba. Cada mensaje de auditoría era un recordatorio de que su negligencia había sido registrada, de que sus secretos ya no eran secretos. Cada decisión impulsiva tomada con arrogancia se convertía ahora en evidencia de su propia vulnerabilidad. Ella se apoyaba en la silla, respirando con dificultad, consciente de que la caída había comenzado y que no había manera de detenerla. Al caer la noche, Luis se recostó en su silla contemplando cómo cada pieza del tablero se movía exactamente como él había anticipado. No había necesidad de palabras altas ni acciones dramáticas. La justicia silenciosa, meticulosa, había comenzado a hacer efecto. Sus familiares ya no eran los mismos. La confianza se había roto, la arrogancia desmoronado y el miedo. El miedo estaba en el aire, palpable, imparable. El sonido del teclado llenaba la oficina de Claudia, su mirada fija en la pantalla como si buscara respuestas que no existían. Cada intento de acceder a las cuentas conjuntas terminaba en un frío mensaje. Acceso denegado. Sus manos temblaban y el corazón le latía a un ritmo que parecía dibujar un tambor invisible en su pecho. Todo su mundo financiero, el que había creído seguro durante años, desaparecía ante sus ojos sin previo aviso. Las tarjetas de crédito rechazadas golpeaban su orgullo con una fuerza brutal. Primero intentó su propia tarjeta, declinada. Luego la de su esposo, también. Cada intento fallido era un recordatorio de que alguien había tomado control absoluto. No era un error, era un plan, calculado y silencioso. Su respiración se volvió rápida, casi audible en el silencio de la casa vacía. En paralelo, Pedro, su cómplice y amante, descubría que sus cuentas corporativas habían sido congeladas. Cada transferencia pendiente estaba bloqueada, cada ingreso comprometido. Intentó llamar a los bancos, explicar la situación, pero cada respuesta era más fría, más definitiva.
El control que creían tener sobre la riqueza y el poder se desmoronaba como arena entre los dedos. Luis observaba desde la distancia, invisible, casi etéreo. Cada acción de Claudia y Pedro confirmaba lo que él ya sabía. Su estrategia era perfecta. No había necesidad de gritos ni confrontaciones directas. La justicia se desplegaba como un reloj implacable, y ellos estaban atrapados en su propia arrogancia. Claudia se levantó de la silla, su cuerpo rígido, caminando de un lado a otro como si el movimiento pudiera traer de vuelta lo que había perdido. Cada cuenta bloqueada, cada transacción cancelada, cada mensaje de error era un recordatorio de que su mundo ya no le pertenecía. Sus manos golpeaban la mesa. Su voz era un murmullo ahogado. Pero Luis no estaba allí. Él no necesitaba estar. Por la noche, Pedro se sentó frente a su computadora, mirando documentos legales, correos electrónicos y extractos bancarios bloqueados. La frustración y la impotencia lo envolvían, y por primera vez en años comprendió que habían subestimado al hombre que creían débil. Cada recurso que intentaban usar para salvarse simplemente confirmaba su caída inevitable. Luis, en silencio, veía cómo el miedo y la impotencia reemplazaban la arrogancia y la certeza de sus enemigos. No hubo violencia física, no hubo gritos desgarradores, solo la cruel y precisa destrucción de la ilusión de control. Esa noche, mientras ellos luchaban con la realidad de su ruina financiera, él se recostó, satisfecho, sabiendo que cada movimiento, cada error cometido por ellos había sido previsto. Y la caída apenas había comenzado. Pedro estaba sudando mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Cada línea de su camisa parecía tensarse como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Su asistente asomó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Hay alguien aquí. Dice que se llama Rebeca. No tiene cita». El corazón de Pedro se aceleró. Rebecca Wyatt, la misma mujer que meses atrás había comenzado a desmantelar su imperio desde la sombra. Él nunca había esperado verla en persona, y ahora su presencia llenaba la sala con un silencio pesado, casi mortal. Rebeca entró sin titubear, su blazer negro impecable, su rostro inmutable y sus ojos afilados como dagas. No hubo saludo, no hubo sonrisa. Se sentó frente a él, deslizando un carpeta sobre la mesa con un solo movimiento calculado. Luis había ordenado cada paso con precisión quirúrgica. Rebeca habló, calmada, casi indiferente. «Luis me pidió que no destruyera nada, pero creo en la transparencia». Pedro intentó recuperar compostura, tratando de fingir confianza, respirando con dificultad. «¿Qué quieres?», preguntó, intentando que su voz no temblara. Rebeca no respondió con palabras emocionales. Simplemente abrió la carpeta y mostró los documentos. Un préstamo corporativo millonario recién descubierto, una queja ética formalizada contra la firma de Pedro y una carta breve escrita a mano. Solo una línea. «Esto no es venganza, es cierre». Cada palabra golpeó a Pedro con el peso de la realidad. No había gritos, no había amenazas. La precisión de cada acción demostraba que Luis no necesitaba confrontación directa. Su justicia era silenciosa, implacable, perfecta. Rebeca se levantó, ajustando su chaqueta como si fuera una armadura. «Si fuera usted, me prepararía para la auditoría». Salió sin mirar atrás. Pedro quedó paralizado, sentado, con el corazón latiendo con fuerza, enfrentando la magnitud de la derrota que nunca vio venir. Mientras tanto, Claudia, en su casa, abría un sobre negro con un sello dorado. Su nombre estaba escrito con una caligrafía fría y perfecta. Dentro, un documento titulado Acuerdo de Reasignación, Copia Ejecutiva. Las propiedades maritales ahora estaban legalmente transferidas a Luis Randall como único propietario. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial estaba activada y las pruebas fotográficas confirmaban cada traición. Claudia se quedó en silencio, la carpeta temblando en sus manos. Todo lo que había dado por seguro, todas las cuentas, propiedades y secretos, ya no le pertenecían. Luis observaba desde la distancia, la calma absoluta en su rostro. No necesitaba celebrar, no necesitaba alardear. Todo había sido planeado y la caída de sus enemigos era solo un resultado inevitable. Claudia estaba inmóvil en la cocina, la carpeta temblando entre sus manos. Sus ojos recorrían cada página como si pudiera borrar lo que estaba escrito con solo mirarlo. Las fotos, los sellos de tiempo, su firma, todo apuntaba a la magnitud de su error. Por primera vez entendió que habían sido manipulados, que todo lo que creyeron tener bajo control se desmoronaba con silenciosa precisión. Pedro apareció detrás de ella,
pálido, incapaz de hablar. Observó los documentos, los números, las pruebas irrefutables. No había ira todavía, solo el peso absoluto de la impotencia. Cada plan secreto, cada movimiento encubierto, cada pequeña ventaja que pensaban tener, desapareció en cuestión de segundos. El mundo de Claudia y Pedro, construido sobre mentiras, manipulaciones y confianza traicionada, se estaba fragmentando. Las cuentas bancarias conjuntas estaban cerradas, los fondos retirados, los bienes inmuebles transferidos a nombre de Luis Randall. Cada intento de recuperar el control era un muro infranqueable. Mensajes bloqueados, accesos denegados, contraseñas inútiles. Claudia levantó la vista y vio su reflejo en la pantalla negra de la laptop. La mujer que creía ser fuerte, segura, dueña de su destino, se sentía diminuta. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que la subestimación de Luis había sido su perdición. Mientras tanto, Pedro estaba en su oficina, rodeado de papeles y pantallas, viendo cómo su imperio colapsaba. Intentaba desesperadamente buscar soluciones, pero cada clic confirmaba la misma realidad. Habían perdido todo. La visita de Rebecca Wyatt fue solo un recordatorio de que la justicia no necesitaba gritos, ni confrontaciones, ni explosiones dramáticas. La precisión silenciosa de Luis había sido suficiente para desmantelar su mundo desde la sombra. En un gesto final de impotencia, Claudia y Pedro revisaron cada cuenta, cada propiedad, cada documento. Todo estaba en manos de Luis. Cada plan, cada recurso, cada pequeña ventaja, neutralizados antes incluso de que pudieran reaccionar. La devastación no era solo financiera, era emocional. Luis desde lejos observaba la caída sin esfuerzo. No hubo necesidad de violencia, de confrontación directa, de dramatismos innecesarios. Su silencio, su control absoluto y su inteligencia estratégica habían hablado más fuerte que cualquier grito. El mensaje final llegó unos días después. Un video. Luis caminando por la playa, viento gris, calma absoluta en su rostro. Su voz firme y clara. Se rieron en mi cara. Creyeron que no notaría nada, que no tendría la fuerza para reaccionar. Estaban equivocados. El silencio posterior decía todo lo que nunca se atrevieron a imaginar. La justicia silenciosa de Luis Randall había terminado. Claudia permaneció encerrada todo el día, sin llamadas, sin visitas. Solo el eco de su derrota llenando cada rincón de la casa. Cada sombra parecía recordarle la precisión con la que habían sido derrotados. La brisa entraba por las ventanas abiertas, pero ni el aire podía borrar el peso que sentía sobre sus hombros. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje. No era una llamada, no era un correo. Era un video de Luis Randall. Su corazón se detuvo un instante. Con manos temblorosas tocó la pantalla. La imagen se abrió. Una playa gris azotada por el viento. Luis caminaba con paso firme, chaqueta abotonada hasta el cuello, cabello despeinado por la brisa, pero los ojos claros, serenos, implacables. No había ira, no había orgullo visible, solo la certeza de alguien que había ganado sin levantar un dedo. Su voz cortó el viento, suave pero firme. Se rieron en mi cara. Creyeron que yo no notaría nada, que no tendría fuerza para actuar. Estaban equivocados. Se detuvo, giró hacia la cámara. Pensaron que sería débil, que me quedaría y limpiaría su desastre con gratitud. Se equivocaron y siguió caminando. Cada paso alejándose del pasado, cada ola rompiendo a sus pies como un recordatorio de que su poder estaba intacto. No hubo despedidas, no hubo confrontaciones finales, solo un silencio absoluto que hablaba más que 1000 palabras. Al mismo tiempo, Pedro recibió un sobre de su firma legal. Terminación inmediata, sin indemnización, sin referencias, solo una línea marcada en negrita, ruptura irreparable de confianza profesional. Claudia recibió su propia notificación, desalojo, corte de servicios, advertencias finales de los bancos. Cada seguridad que habían dado por garantizada, desaparecida. Y en la televisión, una cobertura del Harbor Gala mostraba a Luis en un traje impecable, elegante, acompañado por Rebecca Wyatt. No posaban, no necesitaban hacerlo. La imagen proyectaba poder, control y triunfo absoluto. Pedro y Claudia miraban desde lejos, impotentes, conscientes de que Luis nunca necesitó venganza. Solo dejó que su estrategia y silencio hablaran por él. El mensaje final era claro. A veces, la forma más devastadora de justicia no es un grito, un golpe o una confrontación. Es desaparecer, reconstruir y dejar que el silencio destruya todo lo que subestimó tu fuerza. Y ahora te pregunto a ti,
¿Cuál ha sido la venganza más satisfactoria que hayas presenciado? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te impactó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas historias que cambiarán tu perspectiva.